Listo, jóvenes, empezamos entonces. Recuerden esta pregunta, jóvenes, ¿son fenómenos químicos? Siempre recuerda esto. Cuando te había dicho yo para fenómenos físicos, para fenómenos químicos, nada más tienes que recordar qué cosa, propiedades físicas y propiedades químicas. Todos ellos van a estar relacionados estrictamente con esos términos. Entonces, por ejemplo, aquí te hablan de que, bien, vamos a poner solución por acá, tenemos, son fenómenos, el lanzamiento de un proyectil, por ejemplo, solo estás lanzando, no vas a considerar el momento de que el proyectil llega a su objetivo y pues va a explotar. Yo que sé, a lo mejor has lanzado un tanque, pero bueno, eso no se considera porque nada más te hablan de lanzamiento. Bueno, aquí está, no sé, el proyectil, vas a lanzar movimiento parabólico, yo física, jóvenes, pero ese proceso es un fenómeno físico porque no hay una reacción. Recuerden que para darte cuenta de un fenómeno físico y un fenómeno químico debe haber un cambio en la estructura interna del cuerpo. O sea, una vez que lanzas el proyectil, ¿qué pasa? Sigue siendo proyectil. Después cuando explote ya es otra cosa, pero no nos están hablando de eso. Entonces, por ejemplo, esto de aquí va a ser un fenómeno físico. Ya está, y le vas a poner FF. Ahora, en el segundo caso te dice a ti, por ejemplo, oxidación del magnesio. A ver, recuerden ustedes, esto ya no vamos a volver a repasar, sobre todo con lo de SEPU, jóvenes. Nunca olviden estos términos. Yo les había dicho oxidación, ¿qué más era? A ver, jóvenes, ¿se acuerdan? Oxidación, después hemos hablado de reducción. Hay varios términos que son bastante comunes, jóvenes. ¿Cuáles son? También hemos dicho la combustión, espero que no se estén olvidando. Lo que ustedes hacen, ¿qué cosas, jóvenes? Respirar, eso también, o sea, sería respiración. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Otro, con los alimentos, ¿qué pasa, jóvenes? Fermentación, ¿no es cierto? Eso también va por acá. Fermentación. Listo. Todos estos términos no deben olvidar, esos son cambios químicos, propiedades químicas. Por lo tanto, vamos a poner acá, que nos dicen aquí oxidación, así que va a ser F. Listo, ves, hasta el momento vamos bien. El tercero te dice, por ejemplo, a ti qué cosa, explosión de un globo de fiesta. Tú tienes acá el globito, muy bien, tienes una aguja y lo vas a ponchar. Listo, va a explotar, jóvenes. El globo sigue siendo globo. Bueno, si bien es cierto, se va a desinflar y va a volver a su tamaño original. Cuando estaba inflado, bueno, estaba estirado, pero sigue siendo globo, no ha cambiado, ¿no es cierto? Nada más el aire sale del globo y ya está. Eso, por ejemplo, es un fenómeno físico. Bueno, tienes que darte cuenta de todos esos detalles, jóvenes. Y el cuarto te dice combustión del octano. Ya ves, si te encuentras con esa palabrita, ya sabes, automáticamente esto va a ser, por ejemplo, un fenómeno químico. Entonces, no olviden sobre todo el segundo enunciado. Eso sería clave para este tipo de preguntas. Muy bien, jóvenes, en todo caso aquí la pregunta es, ¿son fenómenos químicos? Nada más sería el segundo y el cuarto. Y por esa razón, bueno, tus claves no van a cambiar, ¿no? Pero en el examen, recuerda, pueden preguntar de fenómenos físicos o yo qué sé. Listo, eso sería la pregunta 1, por ejemplo. Pero bueno, pasamos al segundo, jovencitos. Veamos qué nos dice en el segundo. Para los que recién se han conectado, jóvenes, recuerden que los días sábados la práctica va a estar más dirigido para los de SEPU, o sea, la mayoría de los ejercicios, o casi todos de tu práctica, preguntas tipo examen. Y para los que no están en SEPU, esa práctica va a estar dirigida los días martes. Algunos ejercicios de la práctica de SEPU y otros fuera de la práctica de SEPU. Muy bien, ahora sí, y estamos claros todos. En el segundo nos habla a nosotros, por ejemplo, de que identificar como propiedad física o propiedad química según corresponda. Recuerda, yo te he dicho propiedad química, propiedad física relacionado con fenómeno químico, con fenómeno físico, cambio químico o cambio físico, perdón. Listo, entonces dicho yo, aquí tendría que hacer lo siguiente. La gasolina combustiona vigorosamente en presencia de oxígeno gaseoso. Está formada por una mezcla de hidrocarburos, las cuales presenta temperatura de ebullición en rango de 40 a 200 grados Celsius aproximadamente. En este intervalo de temperatura están algunos componentes que son volátiles. Muy bien, me parece que tenemos que buscar las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿no es cierto? Bien, acá te hablan de uno que sería la combustión. Vamos a anotar por acá la primera propiedad. Recuerda, eso ya sale en la primera partecita, ¿no es cierto? Sería una propiedad química, ahorita vamos a clasificarlo. Luego te dice vigorosamente en presencia de oxígeno gaseoso. Ahí no menciona ni una propiedad. Luego está formada por una mezcla de hidrocarburos. Tampoco hay una propiedad, no menciona nada. Las cuales presentan temperatura de ebullición. Esto, por ejemplo, sería una propiedad. La pregunta sería de qué. Propiedad física, propiedad química. Bueno, vamos a poner temperatura de ebullición. Recuerden que la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual hierve una sustancia. El agua hierve a 100, eso es temperatura de ebullición. Pero al hervir el agua nada más está pasando de estado líquido, bueno, se va a empezar a evaporar, ¿no es cierto?, a estado gaseoso.
sigue siendo agua, jóvenes. No hay cambio en la estructura interna del cuerpo. Por esa razón, esto va a ser una propiedad física. Bueno, el primero era propiedad química, esto va a ser propiedad física. ¿Qué más te dice? En el rango de 40 a 200 grados Celsius aproximadamente. Y luego dice, en este intervalo de temperatura están algunos componentes que son volátiles. Recuerden que es volátil, jóvenes. Lo que les decía, tú dejas el alcohol ahí sin la tapa, va a empezar a volatilizarse. O sea, va a desaparecer de cierto tiempo, eso es volátil. ¿Qué está pasando con el alcohol, jóvenes? Bueno, se está evaporando, pero sigue siendo alcohol. Eso es una propiedad física, por ejemplo. Así que vas a poner acá propiedad física, porque sigue siendo alcohol, jóvenes. Recuerden, química se diferencia de que va a cambiar, se va a convertir en otra cosa. Listo. Aquí vamos a poner entonces volátil. Muy bien, y eso es básicamente tu respuesta. Química, física y física, o sea, la alternativa C. Eso puede venir, por ejemplo, en el examen, ¿no? Porque nada más te mencionan 3 propiedades y parece confuso el texto, ¿no? A lo mejor algunos dicen mezcla también, a lo mejor es una propiedad, yo qué sé. Pero bueno, esas serían las 2 primeras preguntas, jovencitos, así que vamos a pasar a la siguiente página. No te preocupes si no le tomas captura, ya sabes, aquí tú eres VIP, por lo tanto te va a llegar el solucionario, todo lo que quieras, jóvenes. Muy bien, jóvenes. En la pregunta 3 te dice, por ejemplo, a ti que el agua oxigenada es una mezcla que contiene agua y peróxido de hidrógeno, es líquido incoloro inodoro que tiene numerosas aplicaciones como blanqueador de pieles, desinfectante, oxidante, etc. Al respecto indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Muy bien. Bien. Una propiedad química del agua oxigenada es ser desinfectante. A ver, si nos habla de una propiedad química, recuerda que tiene que haber un cambio en la estructura interna del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esas propiedades que nos mencionan. Automáticamente tendrías que darte cuenta de esto. El agua oxigenada es una mezcla. Recuerda que la mezcla no es una propiedad, nada que ver. Que contiene agua y peróxido de hidrógeno. Hasta ahí te están diciendo los componentes de la mezcla, no te están diciendo ninguna propiedad todavía. Luego dice es un líquido incoloro. Recuerden, jóvenes, las propiedades organolépticas. ¿Qué cosas son las propiedades organolépticas? Color, olor y sabor. Esto también tienes que recordar. Si yo solamente te digo color, olor y sabor, es una propiedad física. Pero si le aumento la palabrita cambio, recuerda que todo cambia, ¿no es cierto? Ahora cambia a ser una propiedad química. Porque si yo te digo cambia de color, ya es una propiedad química o un fenómeno químico. Porque va a haber oxidación y va a cambiar de color. O cambio de color o cambio de sabor. Se va a fermentar y ya es un fenómeno químico. Muy bien, entonces aquí nada más nos habla de que incoloro, o sea, de que no tiene color. Inodoro, que no tiene sabor, sería otra propiedad que tiene numerosas aplicaciones, como blanqueador, esa es otra propiedad de piel, ¿no? Desinfectante. Muy bien, ¿qué más te dice? Oxidante, así que también vamos a subrayar eso. Eso es todo. Luego dice al respecto, indica, bueno, ya es parte de la pregunta. Entonces, aquí en la primera te dice una propiedad química del agua oxigenada de ser desinfectante. Claro, para que sea desinfectante tiene que ocurrir una reacción. Si no, ¿cómo va a desinfectar? Por ejemplo, el agua no desinfecta porque no va a ocurrir una reacción con la herida, nada, ¿no es cierto? Bien, en cambio esto sí. Así que el primero es correcto, le vamos a poner nada más una V. Y en el segundo te dice, las propiedades físicas son el color y el olor. Claro que sería esto, sin color y sin sabor. Recuerda, propiedades organolépticas son propiedades físicas. Listo, esto también sería correcto. Y pasamos al tercero. Y en el tercero te dice a ti que hay igual número de propiedades físicas y químicas. A ver, propiedades físicas serían ¿cuáles? Estos dos de aquí arriba, incoloro e inodoro. Vamos a poner por acá, propiedades físicas. Listo. Y las propiedades químicas serían las otras, que sería blanqueador, desinfectante y oxidante. Blanqueador, vamos a poner abreviado, jóvenes, desinfectante, y nos quedaría el oxidante. Listo. Tenemos 2 propiedades físicas y 3 propiedades químicas, por lo tanto el tercero sería falso, jóvenes. ¿Por qué? Porque no dice igual número, ¿no es cierto? Le ponemos una F. Y finalmente el cuarto dice su capacidad blanqueadora es una propiedad química, bueno, y el repetitivo, ¿no? Entonces eso también es correcto. El quinto, las propiedades de ser blanqueador de pieles es intensiva. A ver, vamos a recordar un poco de las propiedades extensivas y las propiedades intensivas, jóvenes. Recuerden que es una propiedad extensiva, es aquella que depende de la masa. Yo les había dicho, acuérdate de tu ex, ¿no? Porque aún tú dependes de tu ex. Entonces, ex depende de qué? Depende de la masa. Muy bien, entonces, las intensivas no dependen de la masa.
Eso nunca tienes que olvidar. Y también tienes que saber interpretar, porque si vas a tratar de memorizar todas las propiedades que pertenecen a las extensivas y las que pertenecen a las intensivas, pues a menos que tengas buena memoria, no te va a ayudar mucho. Por ejemplo, acá inodoro, o sea, color depende o no de la masa, no depende de la masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso sería, ¿qué cosa? Intensiva. Vamos a poner acá inodoro, perdón, incoloro. Luego, ¿qué más te dicen? Bueno, nada más tenemos que analizar la parte de blanqueador, ¿no? Bien, jóvenes. La propiedad de ser blanqueador de pieles es intensiva. Claro, jóvenes, no depende de la masa. Igual va a seguir blanqueando. La intensidad puede bajar, ¿no? O sea, si tienes harto puede blanquear más rápido, pero sigue blanqueando, jóvenes. Así que esa última también es correcta. Le vamos a poner una V. Listo, eso sería entonces la pregunta número 3. Por lo tanto, tu respuesta sería nada más el tercero. Eso no es correcto, así que vas a marcar la letra A. Muy bien, jovencitos, eso sería por ejemplo la pregunta 3 y vamos a pasar aquí a la número 4. Bien, en la 4 te dice a ti, por ejemplo, según los siguientes ejemplos, ¿cuántas mezclas heterogéneas hay? A ver, ahora entramos a ese campo de mezclas y sustancias. Para diferenciar una mezcla de una sustancia, recuerden lo que les dije, que les había dicho yo. Las mezclas, jóvenes, van a tener ¿qué cosa? Bueno, no van a tener una fórmula o una representación simbólica. En cambio, las sustancias, ellas sí tienen su representación simbólica. O sea, tienen una fórmula. ¿A qué me refiero a lo siguiente, por ejemplo? Primero te hablan aquí de gas argón. Vamos a poner por acá. Solución. Nos están hablando del gas argón. Recuerden que el argón es un elemento de la tabla periódica, o sea, tiene su símbolo que sería ¿qué? Aire, ¿no es cierto? Ya está. Por lo tanto, esto no va a ser una mezcla, es una sustancia ¿de qué tipo? Sustancia simple. Una sustancia simple es aquella que está formada por un solo elemento. Una compuesta es por varios elementos, por dos o más elementos. Listo, el primero sería entonces una sustancia simple, luego te hablan de ¿qué? De la sacarosa. Muy bien. La sacarosa, jóvenes, ¿qué cosa es? Básicamente es el azúcar, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Es más o menos así. Voy a poner acá sacarosa. Si no me equivoco es carbono 12. Sus átomos tienen que sumar 45. Acá tienes que poner hidrógeno y oxígeno 11. Eso es la sacarosa. Entonces te das cuenta, tiene su representación simbólica, o sea, tiene su fórmula, por lo tanto va a ser sustancia. ¿Pero de qué tipo va a ser? Compuesta. Simple es cuando es un solo elemento nada más. Luego te hablan de una botella de vino tinto. Recuerda que el vino tinto, bueno, tiene que ser una mezcla, jóvenes. Primero, ¿cómo te das cuenta? Porque no tiene una fórmula. ¿O sabes la fórmula del vino tinto? No, ¿no es cierto? O sea, no tiene una representación simbólica como estas dos de aquí arriba. Entonces, como no tiene, automáticamente vas a decir que es una mezcla. Nada más te importa averiguar si es heterogénea o homogénea. El vino tinto, ves sus componentes, jóvenes, ves el agua, ves el alcohol, no se ve nada, ¿no es cierto? Se ve tinto, ya está, el color, no sé qué color es tinto, pero cómo es tinto, pero fuentes, jóvenes. Pero no se ve nada, nada más se ve todo homogéneo, por lo tanto va a ser una mezcla ¿de qué tipo? Bueno, pues va a ser una mezcla homogénea. Listo, luego nos hablan de qué, nos están hablando de sopa de pollo. Chale, jóvenes, ahí no puedes fallar, ¿no es cierto? Te pueden poner cualquier sopa. Sopa de pollo, yo qué sé. Sopa de pollo, jóvenes, obviamente, bueno, nos hablan de fideo más, ¿no? Tiene que ser una mezcla heterogénea. Tampoco tiene fórmula. A lo mejor ustedes saben una sopa que tiene fórmula. Pero yo no, jóvenes, heterogénea. Listo. Entonces, tú ves el fideo, por supuesto que ves el fideo. ¿Ves el pollo? Claro que ves. Recuerden que las homogéneas son aquellas que sus componentes no se pueden ver a simple vista. Las heterogéneas, sus componentes se ven a simple vista. Ya está. Muy bien, pasamos luego que más nos hablan de la sangre, ¿no es cierto? Recuerden, jóvenes, la sangre, los colores, espero que no te estés olvidando, son mezclas heterogéneas. Aunque la sangre parece como si fuera homogénea, ¿no es cierto? Se ve todo rojo. Sangre medio negra, yo qué sé. Ese es un vampiro, pero bueno. Esto sería, por ejemplo, una mezcla heterogénea. Vamos a poner ahí heterogénea. Sangre, jóvenes, anótenlos. Y luego finalmente terminamos en que en el ozono, porque hay sangre que fluye en un capilar. El ozono, jóvenes, ¿qué es el ozono? Si ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Sería el oxígeno 3.
Bien, tiene su fórmula, tiene su representación simbólica, va a ser una mezcla de qué tipo, una mezcla simple. Pero no olvides, no importa cuántos átomos lo contengan, acá son 3, entonces sigue siendo simple, siempre que esté formado por un solo elemento. Si es por 2, entonces ya va a ser una mezcla, una sustancia compuesta. Acá estamos poniendo mezcla simple, terrible, jóvenes, sustancia simple. No es una mezcla. Muy bien, jovencitos, aquí la pregunta es, ¿qué nos dice? ¿Cuántas mezclas heterogéneas hay? Bueno, tenemos 2 mezclas heterogéneas, ¿no es cierto? Esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto, tu respuesta sería la alternativa B, jóvenes. Muy bien, eso serían las 2 preguntas más. Vamos a pasar a la siguiente, jóvenes. A ver, en la 5 te dice a ti, por ejemplo, indicar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. El primero te dice que el nitrógeno del aire es un vapor, ¿verdad o falso, jóvenes? A ver, vapor, recuerden, jóvenes, para diferenciar un vapor de gas, el vapor a temperatura ambiente, bueno, vuelve a su estado original. O sea, me refiero, por ejemplo, cuando haces hervir el agua, bueno, cuando está caliente está en estado gaseoso, o sea, vapor. Cuando lo vas a enfriar va a volver a estado líquido, eso es un vapor. El nitrógeno 2, jóvenes, si lo llevas a temperatura ambiente, sigue siendo gas, o sea, no va a cambiar de estado, sigue siendo gaseoso. Entonces, el nitrógeno 2 no es un vapor, es un gas, así que el primero va a ser falso. Vamos a poner primero solución, jóvenes. Entonces sería, es un gas. Muy bien, entonces va a ser falso el primero. En el segundo te dice que un recipiente cerrado que contiene agua en estado líquido a temperatura ambiente y hielo constituye una mezcla. ¿Verdad o falso, jóvenes? No sé. Esa pregunta es interesante, sobre todo por estos 2 enunciados, jóvenes. Bueno, también por la primera, ¿no? Se supone, jóvenes, ustedes saben el concepto de mezcla. Mezcla homogénea cuando sus componentes no ves, y mezcla heterogénea es cuando sus componentes se ven a simple vista. Si tú vas a dibujar acá un vaso más o menos así, digamos, ahí tienes. A ver, ahora está en la lápiz. Les acabo de borrar un segundo, jóvenes. Bien, es un vaso chueco, pero fuentes, jóvenes. Lo que te digo es, tienes el recipiente cerrado, ahí está, recipiente cerrado que contiene agua en estado líquido a temperatura ambiente y hielo constituye una mezcla. Ahí está el agua, jóvenes. El hielo está flotando por ahí. Listo. ¿Se ven sus componentes? Sí, aquí está, mira, uno y acá está otro. Entonces, pregunto yo, jóvenes, ¿es una mezcla, sí o no? Dime tú. ¿Por qué no? Si sus componentes se ven a simple vista, jóvenes. No. A ver, puede ser una mezcla heterogénea. Claro, eso, jóvenes. O sea, cuando sus componentes están separados se puede afirmar que es una mezcla heterogénea. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no es una mezcla heterogénea? La respuesta es lo que su compañero, me parece que ahí ya lo dijo. El concepto de mezcla, jóvenes, recuerden, no tiene fórmula. Una de las formas de darse cuenta es que no tiene fórmula. La otra es que tiene que estar formado por 2 o más componentes. Aquí tú te das cuenta que el hielo, chale, se acaba de borrar. Ahí está. El hielo, ¿qué cosa es? Agua, pero está en estado sólido. El de abajo está en estado líquido, pero sigue siendo agua. Tiene un solo componente. Para que sea mezcla debe tener 2 componentes o más. Por esa razón, esto sería que falso, jóvenes, ¿no es cierto? No es una mezcla. Muy bien, el siguiente que te dicen. A temperatura ambiental el hielo seco CO2 en estado gaseoso se sublima. Bueno, a ver. Se supone que hielo seco es CO2 pero en estado sólido. Bien, estamos hablando a temperatura ambiente. Pues a temperatura ambiente el CO2 ¿en qué estado se encuentra? El CO2 es gas, ¿no es cierto? Entonces, si está congelado y lo vas a llevar a temperatura ambiente, lo primero que va a hacer el CO2 es pasar directamente a estado gaseoso. Primero no se va a convertir en estado líquido y luego va a pasar a gas. No va a pasar al menos con el CO2, porque su estado natural es gas, entonces pasará directamente ahí. ¿Y cómo se lleva el paso de sólido a gas? Es lo que te ponen acá. Sublimación directa. Por lo tanto, ese último sí es correcto. Le vas a poner una V. Ya está. Eso sería la respuesta en la pregunta número 5, jóvenes. Así que sale en la alternativa E, ¿no es cierto? Y marcas eso. Listo, jovencitos. Eso sería. No se olviden esa pregunta, jóvenes. Pueden cambiar algunas cositas y ya está.
puede venir en el examen tranquilamente. ¿Saben? También pueden ponerle en la pregunta, pero le pueden cambiar el orden, jóvenes. Mira, acá tienes, por ejemplo, gas líquido y acá sólido, ¿no? Recuerden que les había dicho, si yo lo pongo así, sólido, y por acá te voy a poner el líquido. Bueno, el líquido no puede moverse porque va a estar en el centro, y acá te pongo gas. Todo cambia, ¿no es cierto? Tus alternativas, bueno, tu respuesta, el nombre, todo ello. Pero bueno, jóvenes, a ver, lo que nos importa aquí es eso de gas a líquido, o sea, esto de acá. También nos importa esto de acá, paso directo de gas a sólido. Muy bien, yo les había enseñado algunos trucos para que se lo memoricen esto, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, de gas a líquido tenían que utilizar la primera partida, la primera letra, el li. Entonces esto se va a llamar licuación. Ya está. Y luego era para el paso de líquido a sólido, casi todo acá, ¿no? Sería solidificación. Solidificación. Listo, eso era lo único que tenías que saber. Ahora, el paso directo de gas a sólido, ¿cómo se va a llamar, jóvenes? De gas a sólido se va a llamar deposición, ¿no es cierto? Sublimación regresiva. Deposición. Muy bien, entonces tu respuesta sería el 1 de gas a líquido va a ser licuación. Buscamos, sale en la D, ¿no es cierto? Aquí está licuación, luego nos hablan de solidificación, que sería el 2. Ahí está bien. Y deposición, que sería el paso directo de gas a sólido. Entonces el proceso inverso, no se olvide, vamos a escribirlo con rojo, sería esto de acá. Bien, si no te preguntan lo que te están preguntando aquí, pueden preguntar de lo opuesto, o sea, me refiero a esto. Entonces eso también ya sabes, el paso de sólido a líquido, ¿cómo se llama, jóvenes? Vayan. Ya pueden fallarme todo lo que quieran. El día de su examen, jóvenes, no fusión. Muy bien, esto de acá se va a llamar evaporación. Cuando tú haces hervir el agua, se evapora, le pones eso, evaporación o vaporización. Y este último sería sublimación directa, jóvenes. Sublimación directa. Muy bien, jovencitos, espero que no se olviden los cambios de estado ese día. Muy bien, a ver, bueno, marcamos la D, jóvenes, y eso sería la pregunta número 6 y vamos a pasar a la siguiente. En la 7 nos dice a nosotros lo siguiente, jóvenes, te dice que determine cuál de las mezclas siguientes son soluciones. Recuerda, no sé, los de CEPU hoy día han hecho ya su práctica número 8, ¿no es cierto? Que es soluciones. Hay una pregunta que te dice, creo que es la 1. Pero bueno, no sé qué te dice, pero es relacionado con esto que vamos a hablar ahorita. Mira, sacamos el color azul y vamos a poner primero solución. Y veamos, a ver. En la te dice 4 gramos de azúcar en 100 mililitros de infusión de té, jóvenes. Eso es una solución. Recuerden que para que sea solución, jóvenes, la mezcla tiene que ser homogénea. Eso también sale en tu práctica de soluciones. Muy bien, entonces 4 gramos de azúcar en 100 mililitros de infusión de té. Bueno, pues el azúcar se va a diluir, ¿no es cierto? Tú no vas a poder ver el azúcar. Entonces, ¿es una solución homogénea? Por supuesto que es una solución homogénea. Entonces, si es una solución homogénea, tiene que ser, ¿qué cosa? Si es una mezcla homogénea, tiene que ser una solución. Entonces, el primero es correcto. Vamos a poner solución. ¿Cuáles de las mezclas siguientes son soluciones? Bien, está bien. Pasamos a la B. A ver, en B dice 2 mililitros de ácido clorhídrico en 18 mililitros de agua. ¿Tú vas a ver el ácido clorhídrico en agua, jóvenes? No, no se va a ver por nada del mundo, ¿no es cierto? Bueno, si tú lo ves y es otro nivel, jóvenes. Pero bueno, yo no lo voy a ver. Así que esto va a ser una mezcla homogénea. Y si es una mezcla homogénea, también será una solución. Listo. ¿Qué más nos dicen, jóvenes? En la C te hablan a ti 1 centímetro cúbico de aceite en 1 centímetro cúbico de agua. Bueno, eso es como tú y tu cruz, ¿no es cierto? Nunca se van a juntar, así que no es. No lloren, jóvenes, y la respuesta en este caso sería ¿cuáles de las siguientes son soluciones? O sea, la A y la B. Eso puede venir en el examen, claro. ¿Qué le pueden cambiar? Yo qué sé, quizás los componentes. En vez de poner aceite, a lo mejor te pongan el ácido oleico. Ahí sí. Uno dice, ¿qué rayos es esto? Bueno, es el ácido oleico, es un ácido oleico, no se va a juntar con el agua. O te pueden poner benceno. El benceno con el agua no se va a juntar. Ya está, simple. Pueden cambiar esas cosas. En la que le pueden cambiar. A lo mejor en vez de azúcar te ponen sal y ya está. Y tú, uy, es la sal que va a pasar. Pero bueno, pasamos aquí a la pregunta número 8, jóvenes, y veamos qué nos dicen la 8. Respecto a los métodos de separación de los componentes de una mezcla, indicar la alternativa incorrecta. Recuerden, jóvenes, también les he hablado en este tipo de preguntas. O sea, tienes
alternativas en donde, bueno, te preguntan la incorrecta o la correcta. Sobre todo cuando te preguntan por la incorrecta, siempre hay una alternativa que es bien falsa. Siempre que tú sepas un poco de teoría, por eso les digo, jóvenes, lean teoría. El libro rojo, bueno, si bien es cierto es bastante, tal vez ya no tengas tiempo para leerlo todo, pero el super resumen está ahí, jóvenes. Bueno, al menos para responder esta pregunta, bueno, no te va a ayudar porque no le he puesto método de separación. Así que no, el super resumen no. El cerebrito, en el cerebrito sí sale método de separación, jóvenes. Así que te va a ayudar. Siempre lean, jóvenes, bastante. Pero bueno, a ver, vamos a sacar el color azul y vamos a buscar, a ver, una que sea bien evidente. La A, bien. La destilación se basa en los diferentes puntos de ebullición en los componentes líquidos mezclados. Bien, supongamos que no lo entiendes y pasas a la siguiente y dices: la filtración se emplea cuando la mezcla es heterogénea formada por un sólido disperso en un líquido. Bien, tampoco lo entiendo, profe. Bueno, pasas a la C. La cristalización consiste en la precipitación de un sólido a partir de una solución saturada por variación de temperatura. Tampoco lo entiendo, profe. Bueno, obviamente esto tal vez no lo entiendas porque lo vas a trabajar en el laboratorio. En la D te dice: la decantación se emplea para líquidos miscibles. Esto se separa por acción de la gravedad basado en su diferencia de densidad. No sé, jóvenes, voy a pasar a la cromatografía. Se emplea normalmente para muestras pequeñas en la mezcla a separar. ¿Cuál es la evidente, jóvenes? La D, ¿no es cierto? Porque uno que sabe decantación, que por cierto decantación sí es un poquito común, jóvenes. ¿Qué es decantación, jóvenes? Vamos a hablar aquí de la decantación. Ustedes hacen decantación cuando el agua viene bien turbia en el caño. ¿Qué hacen, jóvenes? Cogen el agua en un recipiente y lo dejan por ahí, ¿no es cierto? Bueno, siempre que viene bien turbio, ¿no? Si no, tampoco no hay necesidad. Y dejas un tiempo y la arena va a empezar a sentarse por aquí en la base. Y lo vas a inclinar y ya, bueno, esta parte de arriba, digamos, está limpio. No va a estar tan limpio tampoco, pero ya es consumible. Y tienes otro recipiente, cualquier otro recipiente, y lo vas a echar ahí. Listo, eso es decantación. ¿Qué te está diciendo en la D? La decantación se emplea para líquidos miscibles. Para empezar, la arena y el agua no son líquidos miscibles. Líquidos miscibles son aquellas que se pueden mezclar. Por ejemplo, como alcohol y agua son líquidos miscibles. Luego, ¿qué más te dice? Basado en su diferencia de densidad. Nada que ver, jóvenes. Por esa razón, la respuesta en la 8 va a ser esa. Eso puede venir al examen, claro. Nada más uno pone igualito incluso y se van a confundir ustedes. O sea, no te van a poner en la misma D, ¿no? La respuesta pueden ponerlo en la A y tú confiado, esto era D, y marcas. Dale una leída, jóvenes. Recuerda que tienes 2 minutos por pregunta, así que no lo desperdicies. También se le dice sedimenta. Ajá. No sé si alguna vez han ido al campo y se han dado cuenta algo, ¿no es cierto? Los cerros tienen más o menos así, digamos, de colorcitos. Capa sobre capa. Esos son sedimentos. Se van dando poco a poco con el tiempo. Pasa lo mismo en el mar también. Muy bien. ¿Qué más dicen? Eso no es sedimentación. Sí, es parecido. Ya les acabo de explicar. ¿Dónde está el libro rojo o cerebrito, profesor? También se le dice, ¿o cuál de la diferente de la decantación? Eso que les dije. Sedimentación es a gran escala y decantación, pues nada más puedes trabajarlo con tu baldecito o lo que sea. Pero como les digo, sedimentación es más aplicable a geología, a todo eso. A lo que ocurre en el campo, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente página entonces. Voy a detener acá un... ¿Qué nos dice en la 9 a nosotros, jóvenes? Dice lo siguiente. ¿Qué sustancia de las propuestas pueden descomponerse por medios químicos? Recuerden, jóvenes, los que se pueden descomponer son aquellas sustancias, bueno, las sustancias compuestas que estén formadas por 2 o más elementos. Solo ellos se pueden descomponer por medios químicos. Pero bueno, a ver, el diamante, jóvenes, ¿podrás descomponerlo? Yo creo que no, ¿no es cierto? Primero, para empezar, es un material bien duro, así que no creo que lo descomponga. Además, es una sustancia simple, o sea, es el carbón nada más, que fue sometido a presiones extremas, ¿no es cierto? Ya está. Esa no. Y el segundo te hablan de que el segundo tienes el cloruro de sodio. Esa sí se puede descomponer, o sea, tú descompones acá sodio más cloro 2 y se acabó. Por lo tanto, esto va a ser sí. Y luego en el tercero te hablan a ti de que te están diciendo de virutas de zinc. Ese término virutas no te asustes, nada más es como pequeñas láminas.
Como la madera, jóvenes, cuando astillan en la carpintería, ¿no es cierto? Más o menos así. Esos son virutas, jóvenes, pero esto sería de zinc. Pero el zinc, ¿qué cosa es? Una sustancia simple, un elemento. Esto no lo vas a poder descomponer en otras más sencillas. Las sustancias compuestas sí se pueden descomponer. Bien, el cuarto te dice lo siguiente. Aquí vamos a poner primero no. En el cuarto te hablan a ti de qué? Del agua. Eso se puede descomponer por mediante catálisis, ¿no es cierto? Si no me equivoco, acá sería hidrógeno 2, oxígeno 2. Electrólisis. Muy bien, así que vamos a poner sí. Y luego tienes en el quinto y último te dice cloruro de potasio. Bueno, recuerden, una sustancia compuesta se puede descomponer en otras más sencillas. Esto es una sustancia compuesta, sí, esto también ya está. Entonces puedes descomponer esto en lo siguiente. Potasio más cloro 2. Esto también va a ser sí, y tu respuesta en este caso sería ¿cuántas o qué sustancias de las propuestas pueden descomponerse por medios químicos? Bueno, pues sería el segundo, el cuarto y el quinto. La letra D. No olviden, denle una repasada más antes de su examen, date un tiempo y con eso ya cierras tus prácticas, jóvenes. Y ahora vamos a pasar a la práctica 2, que nos hablan de estructura atómica 1 y también nos hablan de química nuclear. Esos dos temas, ¿no es cierto? Esto es química nuclear, jóvenes. Espero no se hayan olvidado el pequeño truco que les he enseñado para química nuclear, ¿no es cierto? Poníamos una flecha, díganme todos los nombres que van antes de la flecha y los nombres que van después de la flecha. ¿Quién se acuerda, jóvenes? Recuerden, al final de nuestro intensivo vamos a sortear el super resumen, ahora sí, en su última versión. Muy bien, Jocelyn. Y la otra sería esto, de los métodos de separación. Ya, antes de la flecha se absorbe o emite, ¿no es cierto? Espero que no se olviden eso, jóvenes. Absorbe. Emites después de la flecha, jóvenes. Emite. Después también era acá captura. O también era bombardea. Bueno, acá también era desintegra. Listo, jóvenes. Esos términos son 5, sí, son 5. Hay uno más seguramente. A ver, emite, desintegra. Sí, solamente son esos los más comunes. Tú te lo aprendes estos 5, jóvenes, y también te lo sabes las partículas, las que intervienen en química nuclear. Créeme que química nuclear va a estar fácil para ti. Nada más sería cuestión de plantearlo lo que te dice en el texto. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablamos de las partículas? O sea, me refiero a alfa, beta, todos ellos. Si no conoces, aquí de todas formas te lo voy a mencionar por última vez, jóvenes. Es la última, no olviden. Tienes que conocer bien esta partícula alfa. Luego también tienes que conocer el beta negativo y el beta positivo. Recuerda que el beta positivo es la antipartícula del electrón, o sea, se le llama positrón. Al beta negativo se le llama electrón, entonces la antipartícula pues son esas dos. El protón no es la antipartícula del electrón. Muy bien, entonces aquí vamos a poner, nada más vamos a poner beta negativo, o sea, beta nada más. Y por aquí vamos a poner los neutrones, el neutrón. Listo, eso también es muy bueno. Tú te lo conoces estos tres, incluso ya es suficiente, porque casi raras veces te ponen estas otras tres que vamos a poner, que sería el protio, luego te van a hablar del deuterio, también te van a hablar del tritio, que por cierto esos son los isótopos del hidrógeno, ¿no es cierto? Ya basta, con estos 6 va a ser suficiente contigo. Mira, alfa, primero lo primero, su símbolo, nunca olvides, es eso. El beta, su símbolo es parece una B, pero con una raíz arriba. Es el símbolo. Para el neutrón es una N con un redondito arriba, o sea, NC. Estos tres tienen su símbolo, pero no se suele usar mucho. Nada más lo vamos a poner directo, como se pone en una reacción termonuclear. Esa es la parte que nos importa, así que lo vamos a poner con negro. Recuerden, el alfa, jóvenes, puedes trabajar como alfa 4 y 2. Esa es la parte que quiero que recuerdes, el símbolo y cómo se pone en una reacción nuclear. O también puedes poner núcleos de helio, que sería 4 y 2. Espero que no se olviden eso, jóvenes. Y luego para el beta trabajamos el beta el mismo, pero el -1 va aquí abajo, no va ahí arriba. Esto nada más es para el símbolo. Si te hablan de beta positivo o del positrón, pues nada más cambies el signo. Aquí ya sería +1 y ahí para su símbolo va a ser más. Se acabó. Muy bien, nada más tiene eso y aquí arriba, por ejemplo, sería 0. Si desea le pone 0, si no también no hay problema, yo no le voy a poner. Para el neutrón, jóvenes, vamos a poner un poquito más acá, sería N, acá va a ser 1 y 0. No te olvides eso también. Listo, y para el protio, nunca olviden, sería 1, 1, para el deuterio va a ser hidrógeno 2, 1, para el tritio va a ser 3, 1, va aumentando 1 en 1.
No se olviden, jóvenes, estas 5 palabritas y estas 6 partículas, con eso química nuclear va a ser fácil. Bueno, a menos que te pregunten de teoría, ¿no? Por ejemplo, si te hablan de fusión nuclear, fisión nuclear, yo qué sé, de ellos, entonces puede que te den un poco de baja los puntos. Pero bueno, mientras te den ejercicios como la pregunta que vamos a hacer, pues no pasa nada. Mira, vamos a plantear. Te dice, en un proceso de fisión nuclear se han utilizado inicialmente que 200 gramos de uranio 235 y son liberados a la raya. Esto todavía es materia y energía, ¿no? Pero fuentes jóvenes, esto pertenece a química nuclear. Pensé que ya era química nuclear porque hablaban de uranio. Pero bueno, lo vamos a dejar un momento ahí y vamos a resolver este ejercicio de todas formas, jóvenes. A ver, dice, en un proceso de fisión nuclear se han utilizado inicialmente 200 gramos de uranio 235. Recuerda, jóvenes, estos 235 es... ¿qué cosa es? Eso es el peso atómico. No nos importa. Lo que nos importa para materia y energía, o sea, para esta fórmula, recuerden que en materia y energía trabajamos dos formulitas, ¿no es cierto? La primera es energía igual mc al cuadrado. Eso de ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Lo siguiente. A ver, voy a sacar este. Se han liberado, o sea, para esta masa que tienes ahí, trabajas la masa que te van a dar esto de acá, o puede ser la masa que te pregunten, o lo que sea. Muy bien, se han liberado, dice, 270 terajoules de energía. Aquí está nuestra muestra, jóvenes. Ahí está el uranio 235, si deseas le pones ahí uranio 235, y dice que tienes una masa de 200 gramos, y dice que va a liberar una energía de ¿cuánto? 270 terajoules. Muy bien. Luego, ¿qué más te dice? ¿Qué porcentaje de la masa inicial se ha convertido en energía? Son las típicas preguntas de materia y energía, ¿no es cierto? Te van a preguntar si se ha convertido en energía o la parte que no se ha convertido en energía. O a veces te van a preguntar de la masa total. O sea, en este caso la masa total te lo dan, así que no te van a preguntar, obviamente, sería 200. A veces no te dan y eso es lo que tienes que responder. Pero la idea es lo mismo, vas a tener que utilizar esta fórmula. Muy bien, jóvenes, vamos a asumir que esa parte es la que se convierte en energía y esta otra parte sería la que no se convierte. Así que le vamos a poner un m de x. Para responder la pregunta necesitas hacer lo siguiente, jóvenes. El porcentaje de masa, en eso, ¿no? ¿Qué porcentaje de la masa inicial se ha convertido? Sería parte sobre todo. La parte es la parte que se convierte, o sea, m de x, y el todo sería, bueno, pues el todo que tenemos acá, 200 gramos. ¿Por cuánto? Por 100%. Nuestro objetivo sería calcular este m de x. ¿Y cómo calculamos? Con esta fórmula que tenemos aquí. Así que vamos a sacar el color que te gusta y trabajamos. A ver, energía ya te lo dan, 270 tera. Voy a poner acá, 270. Recuerda que el tera, jóvenes, espero que tampoco se estén olvidando los múltiplos y los submúltiplos. Los más populares y los más comunes serían estos de acá, que lo vamos a escribir por acá. Empiezas por tu ex otra vez. EJA. Su símbolo va a ser una E. Luego vas a poner EJA peta. Luego el tera. Luego el giga. Bien, esos cuatro para empezar. Esto es una G mayúscula. Luego están los submúltiplos, mili, deci, centi, etcétera, etcétera. A ver, recuerda que esto es 10 a la 18 y esto vale 10 a la... Cuando réstale 3 sería 10 a la 15 y esto va a ser 10 a la 12 y finalmente esto va a ser 10 a la ¿cuánto? 10 a la 9, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Entonces, aquí nos dan a nosotros el tera. Entonces, el tera sería, ¿cuánto? EJA peta tera 10 a la 12. O sea, vamos a poner, en vez de poner esta T, que es su símbolo de tera, voy a poner 10 a la 12. Listo, estoy trabajando en joules. No se olviden las unidades para joule, tiene que ser kilogramos y 3 por 10 a la 8 metros por segundo, jóvenes. A ver, esto se está poniendo lento. Pero bueno, a ver, la masa es lo que queremos calcular, sería m de x, y la velocidad de la luz sería lo que les decía, 3 por 10 a la 8 metros por segundo para joules. Todo cuadrado, jóvenes. Operen aquí rápidamente cuando te va a salir m de x. La parte algebraica, recuerden, jóvenes, esa parte nosotros ignoramos en química, ¿no es cierto? Tienes que operarlo tú. A ver, novena te va a salir 3, 16, 12, 4, menos 3. 3 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Como estás trabajando en joule, esto sería kilogramos, jóvenes. Listo. Como nos importa en gramos, pues nada más reemplaces el valor de K, que sería 10 al cubo, kilo. Muy bien, entonces 10 al cubo por 10 a la menos 3 se van a ir, o sea, te va a quedar 3 gramos. Eso sería, por ejemplo, tu m de x. Muy bien.
Listo, jóvenes, entonces reemplazas finalmente acá, no sé si logran ver, pero voy a poner porcentaje en masa sería igual a 3 sobre 200 por 100%. Finalmente esto te va a dar ¿cuánto, jóvenes? Te daría 1,5, ¿no es cierto? 1,5%. Y eso va a ser tu respuesta. Muy bien, jóvenes, no se olviden esa fórmula. Hay una fórmula más que vamos a trabajar en materia y energía, que es la de la velocidad. Ahora sí pueden tomarle captura, jóvenes. Esa parte tampoco se olviden, jóvenes, luego lo vamos a trabajar cuando lleguemos al tema que corresponde. Ahí dice 270 T, ¿son Teisan? ¿Teisan? No, terajoules, porque ese es el dato que te dan acá arriba, mira. Bueno, sí, joules, Joule. Listo, aquí vamos a utilizar la otra fórmula, jóvenes, de materia y energía. Y eso sería relacionado a velocidad. Vamos a poner con este color y vamos a decir lo siguiente. A ver, recuerda que la velocidad es igual a ¿qué, jóvenes? A la raíz de 1 menos masa inicial sobre masa final, todo eso al cuadrado. La raíz cierra ahí por la velocidad de la luz. Eso es la otra formulita. El problema con algunos jovencitos es no saben si la masa inicial va arriba o va abajo. Pero no te preocupes. Si no te acuerdas eso y si es eso tu problema, pues tienes que probar nada más. ¿Cómo pruebo, profe? Fácil, mira, o sea, recuerda que en materia y energía al menos no vamos a trabajar en números irracionales. O sea, me refiero a que no vas a trabajar raíz de menos, digamos, menos 8 cuartos. Ya, no, porque no corresponde todavía. Entonces, si por ejemplo pones normalmente la masa inicial sobre la masa final, siempre la masa inicial va a ser menor que la masa final, porque hablamos de masa inercial. La masa inercial obviamente va a ser la masa final que va a aumentar. Entonces, supongamos que es 3 cuartos. Si tú no sabes cómo poner aquí la fórmula porque no te acuerdas, puedes probar, o sea, 1 menos 3 cuartos. Si te sale positivo esta resta, entonces bien. Si te sale negativo, entonces inviertes nada más el orden y ya está, tu fórmula ya tendrías hecho. Eso es la recomendación en caso que no te acuerdes. Porque era mi caso, jóvenes. Pero ahora ya me acuerdo. Pero bueno, si tú no sufres con eso, pues fuentes. Pues mejor, jóvenes. Entonces reemplacemos todo lo que tenemos acá y básicamente tendríamos lo siguiente. A ver. En el reposo relativo, recuerden que reposo sería la masa inicial. Una partícula tiene una masa inicial. Bueno, lo que te pone. Masa inicial igual a masa inicial. Muy bien. Y cuando alcanza una velocidad v, bueno, el cuerpo se mueve a cierta velocidad. Digamos, ahí está. Esa es su velocidad. En ese momento, aquí estaba inicialmente. ¿Qué pasa? La velocidad está comprendido entre 0 y menos que la velocidad de la luz. Su masa llega a ser mf. Bueno, la masa final en este momento dice que es mf. Muy bien, ¿qué más te dice? ¿Qué valor debe tener v si la relación masa inicial sobre masa final, todo ello cuánto es? 1/3. Muy bien, tenemos que buscar nosotros esta relación en nuestra fórmula y reemplazarlo y ya está, jóvenes. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Reemplazar la fórmula que tenemos. Velocidad sería igual a ¿cuánto? Porque lo que me están preguntando es la velocidad, así que es lo que tengo. 1 menos ¿cuánto? Masa inicial sobre final, 1/3, todo al cuadrado por la velocidad de la luz, que va afuera. Muy bien, ahora sería cuestión de operar nada más y ya tendrías la respuesta. A ver, ¿cuánto sería 1 noveno? Eso te va a dar 8, ¿no? 8 novenos. Muy bien. 8 novenos. Recuerden que la raíz se puede distribuir, ¿no es cierto? Sería más o menos así. Raíz de 8 te va a dar 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Sí. Sobre 3 por la velocidad de la luz. Eso sería tu respuesta, jóvenes. Si bien es cierto, en tus alternativas está más o menos así. Mira, velocidad, los 2/3 están poniendo ahí separado entre paréntesis y luego están multiplicando por la raíz de 2 y finalmente por la velocidad. ¿Eso sale en qué alternativa? A ver, chale, eso sale en la A, ¿no es cierto? Así que marcas la A. Pasamos a la 12, jovencitos. La 12 si no vas a utilizar ninguna fórmula de las que hemos usado. Bien, no te olvides esta fórmula y la fórmula anterior que hemos dado. La fórmula anterior, recuerda, debes tener bastante cuidado con las unidades y también todavía se va a trabajar en radiaciones electromagnéticas. Eso de ahí. Muy bien, a ver, pasamos acá y tenemos lo siguiente. Determine cuántas moles de fotones posee una energía de 1,6 por 10 a la menos 12 joules. Si cada mol transporta 2,5 megaelectronvoltios. Acá, por ejemplo, nada más haces tu regla de 3 y se acabó. ¿Cómo así, profe? Mira, fácil. Dice que una mol, jovencitos, ¿qué pasa con una mol?
transporta cuánta energía. Acá te lo dicen. Si cada mol transporta 2,5 megaelectronvoltio. Profe, ¿qué es megaelectronvoltio? Megaelectronvoltio, jóvenes, es unidad de energía. Recuerda que la energía se puede medir en joules, en hercios, en este caso en megaelectronvoltio, en kilocalorías, en calorías, en lo que sea, jóvenes. Muy bien, entonces aquí voy a poner 2,5 megaelectronvoltio. Recuerden que mega, jóvenes, es 10 a la 6. ¿No es cierto? Si deseas vas poniendo, o si no, también puedes poner nada más así todavía, por mientras. Y la pregunta te dice así, mira, determinar cuántas moles de fotones posee una energía de 1,6 por 10 a la menos 12 joules. O sea, relación vertical, los que ya saben estequiometría pues se dan cuenta, ¿no? Aquí está unidad con unidad en otras palabras. ¿Cuántas moles contiene esta cantidad de energía? O sea, 1,6 por 10 a la menos 12 joules. Ahora vas a multiplicar en aspa. En química, jóvenes, siempre trabajamos en aspa, no nos importa directamente proporcional, inmediatamente nada. Tú nada más multiplicas esto por cruzado. Pero no puedes multiplicar todavía porque esto está en megaelectronvoltio, o sea, está en electronvoltio y esto está en joules. Tienen que estar en la misma unidad. Pero nosotros somos químicos, así que podemos hacer lo que sea. Esto vamos a multiplicar. X sería igual a ¿cuánto? A ver, X por 2,5 megaelectronvoltio igual a 1 mol por 1,6 tantos. Despejando X nos quedaría más o menos así, 1,6 por 10 a la menos 12 joules, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo vamos a tener lo siguiente, el 1 mol, ¿con quién? Acá nos faltaría multiplicar 1 mol porque esto está acompañado por 1,6, aspa, jóvenes, 1 por 1,6. En la parte de abajo sí es lo que vamos a tener, 2,5. Ahora sí voy a reemplazar, jóvenes, el mega. Recuerda que el mega es 10 a la 6, así que sería 10 a la 6 electronvoltio. Listo, vamos a mover X un poquito más aquí abajo para que esté correcto. Muy bien, ahora sí. Ahora tienes que llevar a la misma unidad, jóvenes, no van a trabajarlo así porque si no vas a fracasar. A ver, recuerda, puedes llevar el electronvoltio a joules o puedes llevar joule a electronvoltio. Acá te dan su equivalencia. Dice que un electronvoltio vale 1,6 por 10 a la menos 19. Para que se pueda simplificar, el electronvoltio tiene que ir en la parte de abajo. O sea, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y se acabó, jóvenes. ¿Quiénes se van? Mira, te das cuenta. Esto y esto se van. Joules también va con joules. ¿Qué te va a quedar? Bueno, en mol es la única unidad que sobra. Que por cierto también 1,6 y 1,6 se va. Operen acá, jóvenes, y eso te da un número exacto, ¿no es cierto? Que sería el 4. Eso puede venir en examen, claro, rápido, ¿no? Porque nada más tienes que saber conversiones y luego operas acá. Son números simplificables también, sí, así que ya está. 4 moles. Muy bien, jovencitos, espero que repasen alguna de esas preguntas que estamos haciendo y terminamos ahora sí lo que es materia y energía. Estoy seguro que eso es la última pregunta. Muy bien, jóvenes, pregunta 13 y pregunta 14. La 13 lo he puesto porque, jóvenes, por una sencilla razón. Obviamente aquí la respuesta no hay, ¿no es cierto? Tienes que aumentar una clave. ¿Por qué? Porque en estequiometría hablamos algo parecido a las proporciones múltiples de Dalton. Bueno, seguramente recuerdas. Si no recuerdas, bien, te vas a recordar. Mira, vamos a sacar el color azul porque vamos a trabajar con ese color. Bien, la pregunta es, si las esferas rojas y azules representan átomos de elementos diferentes, muy bien, ¿cuáles de los siguientes dibujos ilustran la ley de las proporciones múltiples de Dalton? Recuerden, jóvenes, para darte cuenta si existen las proporciones múltiples de Dalton hay varias formas. Una de ellas es esta de acá. Vamos a poner la primera. Cuando un elemento va a trabajar con todos sus estados de oxidación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos del azufre, sobre todo las proporciones múltiples se va a cumplir, jóvenes, ¿cuándo? Cuando un elemento, el compuesto que va a formar, tiene varios estados de oxidación, como por ejemplo los que están en el grupo 6. El azufre tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. El manganeso tiene 3 estados de oxidación, 4, 6, 7. El cloro tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5, 7. Entonces, esos compuestos van a formar, bueno, esos elementos van a formar sus compuestos correspondientes, entonces se va a cumplir proporciones múltiples de Dalton.
Ya está, eso es una forma. La segunda forma es con los dibujitos que tienes aquí. Bueno, esto vamos a explicar con los dibujos. Por ejemplo, en la gráfica A no hay proporciones múltiples porque esto es una mezcla, jóvenes. ¿Cuándo va a ser compuestos? Cuando tengas parecido a la gráfica B. O sea, por ejemplo, acá tienes dos redonditos de color rojo junto a uno azul. Entonces ahí, por ejemplo, te está indicando que esto es un compuesto. Ya te he dicho, puedes darle un elemento cualquiera. Digamos el color rojo sea, yo qué sé, oxígeno. Entonces tendrías oxígeno 2, porque dos pelotitas, y el azul que sea el azufre. Entonces SO2 es un compuesto, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahí te das cuenta que hay un compuesto. Si hay un compuesto va a cumplir las proporciones múltiples de Dalton. En la gráfica A, ¿por qué no, jóvenes? Ya, que esto sea el azufre, no pasa nada. Azufre y esto sea el oxígeno. Aquí no hay compuestos, jóvenes. Mientras no haya compuestos, no existen las proporciones múltiples de Dalton. Por esa razón, pues nada que ver aquí el primero. La B sí hay. Ya hemos visto acá. Va a ser SO2, digamos. SO2. Ahora, en la alternativa C o en la gráfica C tienes, parecen compuestos, ¿no es cierto? Pero si te das cuenta están del mismo color. O sea, supongamos que esto es el oxígeno, en oxígeno 2 porque es dos pelotitas atómicos, y esto que sea, yo que sé, el cloro 2. También tenemos dos pelotitas azules. Esto es una mezcla también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay dos elementos, pero no están juntos esos elementos. Para que sea compuesto tendría que pasar como tienes en la gráfica D. O sea, aquí por ejemplo vas a tener, yo que sé, puede ser esto, el monóxido de carbono, por ejemplo. Dale un elemento al azul, sería el carbono, el rojito que sea el oxígeno. Aquí se forma un compuesto, y si hay un compuesto entonces son proporciones múltiples de Dalton. Por eso en esta pregunta la respuesta era la B y la D, y eso no salía en tus claves. Tenías que aumentar, ¿qué cosa? Una alternativa F, y ponías acá B, D, y marcabas eso y eras feliz. Pero no se olviden, jóvenes. Y la tercera forma sería pues escribiendo las reacciones, jóvenes. Eso ya lo vamos a trabajar en estequiometría. Por ahora no todavía porque no tenemos además de qué compuesto nos hablan. En estequiometría sí, nos hablan del cloro, ¿no es cierto? Recuerden la práctica de estequiometría. Pero bueno, si tienes gráficas, no olvides, para que se cumplan las proporciones múltiples, las pelotitas tienen que estar juntos, pero de diferentes colores. No como en la gráfica C, están juntos pero son del mismo color, no tiene sentido, eso es una mezcla de elementos diatómicos. La gráfica sería una mezcla de elementos monoatómicos. Eso es, jóvenes, la pregunta 13, no se olviden, y vamos a pasar ahora sí a la pregunta número, bueno, la que sigue, la 14. ¿Qué dice, profesor? ¿Puede hacer más detalle? ¿De qué, Álvaro? ¿De qué pregunta o de qué quieres más detalles? La clasificación de las partículas subatómicas, nosotros hasta el momento, bueno, con usted no lo hemos mencionado todavía, pero si por ahí alguno de ustedes son mis alumnos seguramente ya hemos hablado. Tenían que diferenciar claramente lo que son nucleones fundamentales y partículas subatómicas fundamentales, ¿no es cierto? Bien, nucleones fundamentales. ¿Qué cosa son nucleones fundamentales, jóvenes? Es el A, ¿no es cierto? Y ese A es la N más Z. Protones más neutrones. Ahora, las partículas subatómicas fundamentales es la suma de las tres partículas, que serían neutrones más protones más electrones. Bueno, si nosotros nos adentramos un poco más a este mundo, ya tenemos otras clasificaciones. Por ejemplo, vamos a tener la familia de los leptones y luego vamos a tener la familia de los ladrones. No, mentira, no te la creas, jóvenes, es de los, hoy casi escribo ladrones. Bueno, vamos a borrar acá, jóvenes. Es hadrones. Muy bien. Dentro de la familia de los leptones tenemos a estos de acá. Por ejemplo, hablamos del electrón. Luego estamos hablando también del neutrino. Y luego hablamos, a ver, échale, neutrino. Finalmente tenemos, por ejemplo, esto como se llama el muón. Muy bien, muón. Esos tres pertenecen a esta familia. Muy bien, entonces la pregunta es: una de las partículas no pertenece al grupo de los leptones. Bueno, pues ya te das cuenta. Electrón, neutrino y muón están ahí. Neutrino está bien, electrón, muón, y el pión es el que no pertenece a esa familia. Es el infiltrado, jóvenes. Por lo tanto, aquí pues marcas la cuarta, no sé, la alternativa D. Ahora, ¿quiénes están dentro de la familia de los hadrones? A lo mejor en el examen nada más cambia, ¿no? Ya no te ponen la familia de los leptones, sino de los hadrones. Pues tienes que saber, aquí, por ejemplo, hay otros dos grupos. Por ejemplo, hablamos de la familia de los bariones y de la familia de los mesones. Bien, existe en Tacna, por ejemplo, un hotel que se llama El Mesón, ¿no es cierto? ¿Han visto? Bueno, no sé dónde queda, pero si vas al aeropuerto hay un letrero que dice Hotel El Mesón. Yo la verdad no tengo idea dónde está. Pero bueno, a ver,
En la familia de los bariones tenemos, por ejemplo, ¿a quiénes? Ahí está el, ¿cómo se llama? Los hiperones. Por ejemplo, tenemos al protón, ahí está el neutrón. Luego tienes a quién. También tenemos al hiperón lambda, hiperón sigma, hiperón omega, cascada, etcétera, etcétera. Lo que nos importa por ahora serían estos de acá, el protón y el neutrón. Está dentro de los hadrones, pero dentro todavía hay otro que serían los bariones ahí. Ahora, dentro de los mesones tenemos a los kaones, al kaón y al pión, ¿no es cierto? Son otras partículas subatómicas. Muy bien, jóvenes, entonces lo que nos importa sería estos de acá. No te olvides dónde está el protón, el neutrón y el electrón. Esos son las más importantes. ¿Por qué, jóvenes? Porque ellos tienen mayor masa. De hecho, los hadrones, estos de acá, tienen mayor masa que la familia de los leptones. Recuerda que la relación de masa era así, ¿no es cierto? Neutrón mayor que protón mayor que electrón. Espero que no te olvides eso también. Bien, jóvenes, por esa razón tu respuesta es la que han dicho ustedes. Está muy bien, María, Milagros, todos han dicho la de... excepto Álvaro. ¿Por qué le has aumentado la de Álvaro? Terrible. Pero bueno, jóvenes, así que vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien, jovencitos. En la 15 veamos qué nos dice. Ahora sí, ya llegamos a la parte que les he explicado hace rato, ¿no es cierto? Bien. Si tienes buena memoria, recuerdas cuando hablamos de las 6 partículas que trabajamos en química nuclear y también ¿de qué? De esos 5 términos. Emite, absorbe, captura, bombardea, desintegra, ¿no es cierto? Libera también. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido aquí. De las 6 partículas todavía, los nombres todavía no, jóvenes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver, copiamos la reacción. Tienes aquí el paladio, dice que acá es 234, por acá tienes 91. Ponemos una flecha y se va a desintegrar en uranio cuando 234 y por acá serían 90 y te ponen más puntos suspensivos. Jóvenes, aquí nada más tienes que sumar sus atómicos y tiene que darte igual en ambos lados, antes de la flecha y después de la flecha. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, acá tienes 234 y acá también hay 234. O sea, aquí no necesitas nada, vas a poner 0. ¿Para qué pongo, profe? Es necesario. Trata de poner para que luego veas qué partícula es, de qué se trata. Bien, acá tienes, por ejemplo, 91, ¿no? Que sería así, es 91, acá tienes 92. Entonces, nada más necesitas para que sea igual menos 1, ¿no es cierto? Porque 92 menos 1 te va a dar 91. Recuerda, ¿qué partícula tiene 0 y menos 1? El beta, ¿no es cierto? Es el único que tenía o que tenías que poner en una reacción nuclear así. El beta y abajo menos 1. Ya está, ya tienes una primera respuesta. Vamos a poner la flecha y luego veamos qué nos ponen. A ver, voy a sacar el otro color. Luego nos ponen a nosotros el TH, que sería 230 con 90. Muy bien. Y al costado te ponen más puntos suspensivos. Hay una flecha más y vamos a terminar ahí, jóvenes. A ver, igual aplicas aquí conservación ¿de qué? De sus pesos atómicos. Mira, fíjate. Acá tienes 92, acá tienes 90. Bien. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Bueno, pues completar cuánto necesitamos. Para 92 necesitamos cuánto, jóvenes. 2, ¿no es cierto? Así que vas a poner 2 en la parte de abajo y vamos a averiguar cuánto necesitamos en la parte de arriba. Acá tienes 234 y acá hay 230. Para que sea igual, antes de la flecha y después de la flecha, porque aquí está la flecha, necesitas 4. 230 más 4, 234, igual que en este lado. 90 más 2 te va a dar 92, igual que tienes este lado. Si alguno se pregunta, y profe, ¿por qué no estoy considerando este beta? Porque se supone que sería 92 menos 1, me va a dar 91. Y en este lado también debería tener 91. La respuesta está en tu corazón. Bueno, al final se lo voy a responder, pero no te preocupes. Entonces, ¿qué partícula tiene 4, jóvenes? Alfa, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué no pinta esto? Bien, ahora sí. Alfa es el que tiene 4 y 2, así que vas a poner alfa. Y finalmente terminamos con la última reacción nuclear, que sería, ¿qué? Lo que nos produce ahí. Ra, el radio, ¿no es cierto? Sería cuánto acá, 226 y por acá tendríamos 88. Muy bien. Y te ponen más puntos suspensivos. Igual aquí aplicas conservación de sus pesos atómicos y de su número atómico. Así que vamos a terminarlo con el mismo color rojo. Sería, a ver, nos damos cuenta que por acá tienes la flecha, jóvenes, no te olvides. Esa flecha, listo. Acá tienes 230 más 4 sería 200, ¿cuánto, jóvenes? 34, ¿no es cierto? Pero tampoco vas a considerar aquí esta partícula. Ahorita te voy a explicar por qué ya no se considera. No te emociones todavía. Acá tienes cuánto, 230, nada más vamos a trabajar con eso. Acá tienes 226. Para que sea igual necesitas también 4. Le vas a poner 4. Acá tendrías cuánto, 90 y acá tienes 88. Para que sea igual necesitas 2. 88 más 2 te va a dar 90. Repito.
¿Qué partícula tiene 4 y 2? Alfa. Ya está, jóvenes, completas. Sería un beta, un alfa y un alfa. O sea, tu respuesta sería la alternativa C. Beta, alfa, alfa. Entonces, ¿por qué ya no se considera esto de acá, jóvenes? Porque supongamos, solo supongamos que esto sea el uranio. Ahí está. O sea, ese elemento. Las partículas beta, jóvenes, se están emitiendo. Recuerda que después de la flecha significa emite o libera. O sea, están saliendo. Beta menos 1, listo. Bueno, acá vamos a poner el símbolo, ¿no? Esto se pone nada más en la reacción, así como estamos poniendo el menos 1 abajo. Acá sería así. Listo. Entonces, como está emitiendo, cuando este uranio vas a querer otra vez poner, o sea, tiene que ser estable. Entonces, para que sea estable, va a seguir emitiendo más. Entonces, vas a poner la flecha. Entonces, se va a convertir en el torio, en TH. Pero ya no vas a considerar esto beta porque se está emitiendo, está fuera de acá. Ya no está en el uranio. Así que no vas a poner otra vez, no vas a volver a sumar algo que ya está fuera. Por esa razón no se está sumando en esto. Ahora, acá también supongamos que esto es el TH. Bueno, pues la partícula alfa, porque te dice más, se está emitiendo, ¿no es cierto? Considerando obviamente esta flecha, jóvenes. Después de la flecha se emite. Esto sería emite. Entonces aquí estaría la partícula alfa. Ya se está yendo, así que no lo vamos a considerar en la siguiente reacción termonuclear. Si todavía quieres continuar esto, obviamente ya no vas a considerar esto porque se está emitiendo. Por esa razón no se considera, jóvenes, esas partículas cuando es una reacción secuencial. Bien, jóvenes, eso sería la pregunta 15. Espero no se olviden eso también y vamos a pasar ahora sí a la número 16. A ver, dice, respecto a la fusión y fisión nuclear, muy bien. Ambas son termonucleares, jóvenes, ¿verdad o falso, jóvenes? Vamos a poner primero solución. El primero es falso, jóvenes, ¿no es cierto? No olviden que fusión y fisión nuclear. Ya, primero fusión es unión y fisión sería ruptura, jóvenes. A esa fisión nuclear también se le conoce como ¿qué? Voy a anotárselos por acá. Fisión nuclear se llama escisión. Escisión, ¿cómo era? A ver, estoy bien. Escisión, así. Nuclear. Y a la fusión nuclear, jóvenes, se le conoce, eso sí, lo que dicen aquí. Una reacción termonuclear. Vamos a poner fusión nuclear. Reacción termonuclear. Vamos a poner termonuclear. Listo. Entonces, cuando dicen a ti ambas son termonucleares, no son ambas. Nada más fusión es termonuclear. El otro es escisión nada más. Por esa razón, este primerito va a ser falso, jóvenes, y le vamos a poner una F. Y en el segundo caso nos habla a nosotros de que la fisión, dice fusión o fisión. Es que acá ya les he contado, no hay una línea blanca que no me deja ver. Dice fusión. La fusión libera mayor energía que la fisión. Jóvenes, eso también no olviden, porque la fusión ocurre en las estrellas, en el Sol, porque el Sol es una estrella. Como me digas que el Sol no es una estrella, terrible, jóvenes. Pero bueno, ahí por ejemplo ocurre la fusión, ¿no es cierto? Que sería la unión de átomos ligeros, sobre todo el hidrógeno y el litio. Y por eso siempre, ¿qué pasa, jóvenes, cuando se va a acabar esos componentes en el Sol? Poco a poco va a morir, ¿no es cierto? Pero eso va a pasar en millones de años cuando tú ya no vas a existir, ni siquiera en hueso. Muy bien, jóvenes, entonces la fusión libera mayor energía que la fisión, efectivamente, eso sí es correcto. Nada más vamos a poner verdad por acá. Y en el tercero te dicen a ti que por fisión se genera la energía solar, ¿verdad o falso, jóvenes? Eso es falso como ustedes, ¿no es cierto? Porque acabo de decirles que la energía solar se genera por fusión, no por fisión. Muy bien, jovencitos. El cuarto te dice a ti que la bomba de hidrógeno se fundamenta en la fusión nuclear. Bueno, sí, la bomba de hidrógeno sí se fundamenta en la fusión nuclear. Así que este último también es correcto. Bueno, eso sería entonces la pregunta 19. La pregunta es cuáles son incorrectas. Sería el 1 y el tercero. Tu respuesta sería la alternativa E, jóvenes. Ustedes que llevan historia en el colegio, jóvenes, recuerden lo de Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? Bien, eso es química nuclear. O también Chernóbil. Ahí aplicamos química nuclear. Entonces ustedes jamás deben exponerse, por ejemplo, a las radiaciones alfa, beta y gamma. Sobre todo al de gamma, porque pues eso va a alterar tu ADN.
No como los tontos congresistas que dicen acá que la vacuna para el COVID altera el ADN. No, no dice altera, dice cambia tu ADN. ¿Cómo puede cambiar el ADN? Es muy tonto, ¿no? Pero fuentes, jóvenes. No sean congresistas, jóvenes. Pero bueno, no vamos a renegar con eso. ¿Qué nos dice después? Pasamos a la pregunta 20, jóvenes. En la 20 te dice a ti que se poseen 3 hílidos. Recuerden, jovencitos, que hílidos, ¿qué cosa era? Hílidos es lo mismo que decir isótopos. Isótopos. Muy bien. Se poseen 3 hílidos con números de masa consecutivos. Bueno, voy a poner solucionantes por acá y voy a decir lo que me dice exactamente el texto. Cuando me hablan de hílidos, o sea, me están hablando de isótopos, y yo sé que isótopos trata del mismo elemento, ya te lo he dicho hace ratito, no se olviden, jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Puedo poner X, X y por acá también X, ¿no es cierto? 3X, listo. Se supone que sería igual Z, por acá también Z y por acá sería Z. Lo demás tiene que ser diferente. Eso es un isótopo. Bien, con número de masa consecutivos. Si son consecutivos puedes poner acá A, por acá puede ser A más 1 y A más 2. Pero yo voy a poner A menos 1 y por acá sería A y por acá va a ser A más 1. ¿Son consecutivos? Por supuesto, cumple la condición. ¿Qué más me dice? Si el átomo con número másico intermedio, ya, el intermedio sería el que esté en el medio, eso va a ser el número de masa intermedio. Es isótono con el neón 20Z10. Trazo una línea por acá, una flechita y voy a poner isótono. Igual número de qué, jovencitos, de neutrones. ¿Con quién? Con el neón. Bien, cuando te dan esta simbología, jóvenes, es fácil, ¿no es cierto? Porque automáticamente te das cuenta que el guión o el 20 sería su masa, su peso atómico, o sea, el que va aquí arriba. ¿Cómo estás seguro, profe? Porque al costado te ponen entre paréntesis el Z y el Z va en la parte de abajo, o sea acá, el 10, y hasta lo vas a colocar. Luego te dice, hay el número de neutrones del isótopo más liviano. ¿Quién es el isótopo más liviano? Bueno, sería el que tiene menor masa. ¿Y quién es el que tiene menor masa? O el que está al lado izquierdo, o sea, esto de acá. Te están hablando, calcule usted cuánto es su masa, ¿no? El número de neutrones, ¿cuánto vale esto? Eso es lo que tenemos que calcular, jóvenes. ¿Cómo trabajamos? Fácil. Vamos a completar con negro. Lo que te gusta. A ver, jóvenes, acá tú sabes sumar, ¿no es cierto? 10 más 10 tiene que darte 20, la parte de arriba. Esto más esto igual a lo de arriba. Entonces, si por acá tienes 10 y como te dice isótonos igual número de neutrones, trasladas acá, jóvenes. Tiene que tener la misma cantidad de neutrones. Y se acabó, jóvenes. Ahí termina todo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Entonces, aquí, jovencitos, el A tiene que ser igual a ¿cuánto? A este Z más este 10, ¿no es cierto? Bueno, voy a poner Z más 10, nada más, y lo voy a poner en una nubecita. Muy bien. Ahora, en este lado, ¿qué pasa? Aquí, jóvenes, aquí. Pasa lo mismo, el A menos 1 tiene que ser igual a ¿qué? A menos 1 por fórmula, jóvenes. Sería Z más N. Voy a poner Z más N. Muy bien, acá puedo despejar, mira, A menos Z vale ¿cuánto? 10. Y acá sería, el Z pasa a restar, sería A menos Z menos ese 1 que tengo ahí. Lo que quiero calcular. ¿Cuánto vale esto? Ya sé, eso vale 10 menos 1. Bueno, eso es lo que quiero. Me sale 9 y ya está. Por ejemplo, esto, si tu examen va a ser virtual, va a venir como la pregunta 20 o como por ahí que estamos siendo un poco más sencillas que las otras. Eso puede venir. Entonces, en la práctica estoy considerando eso, jóvenes, porque no sabemos si va a ser virtual o presencial. Algunas son que pueden ser fijas para virtual, o sea, se supone que tienes que trabajarlo mentalmente. ¿Esto se puede trabajar mentalmente? Por supuesto que sí, jóvenes. Y algunas para que si son presencial, que vamos a utilizar un poco el lápiz y hoja, ¿no? Pero bueno, pensando en eso estamos poniendo un poco ejercicios variados, jóvenes. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, jóvenes, veamos qué nos dice, a ver. Muy bien. A ver, en la pregunta 21 nos dice a nosotros cierto ion posee una carga absoluta. Recuerden también, jóvenes, lo que les he enseñado. Cuando te encuentres tú por ahí por carga absoluta, ¿qué tenían que hacer, jóvenes? Déjenme en el chat. Tienen 30 segundos para decirme qué. Muy bien, jóvenes, sí, es correcto. Una vez que tengas en el problema, jóvenes, ese término carga absoluta, automáticamente tu cerebro tiene que decir, ya tengo que dividir como sea entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Quieras o no. Listo. Ahora sí, dicho yo, vamos a continuar. Dice, si ion posee una carga absoluta, voy a anotarme por acá, carga absoluta, dice que es 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb. En su zona extranuclear.
Recuerden por estructura atómica 1 también, jovencitos, qué cosa era zona extranuclear. Esto es tu átomo, ¿no es cierto? Más o menos así. No me va a salir bien, pero fuentes, jóvenes. Ahí está. Este sería el núcleo. La zona extranuclear es toda esta zona. Ahí quienes se encuentran, jóvenes, recuerden, ahí están los electrones. Esta carga absoluta viene de los electrones. ¿Cómo así, profe? Bueno, digamos tienes electrones igual a 20. Entonces lo que ellos están haciendo es hacer lo siguiente. Carga absoluta sería igual, relacionado a electrones, van a multiplicar 20 por 1, bueno, sería menos 1,6, ¿no? Pero no lo van a poner negativo porque ya te lo están aclarando, la zona extranuclear. Entonces no hay necesidad de ponerle el negativo. Entonces, por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso es lo que están haciendo. Esto es un ejemplo, ¿no? El coulomb va en la parte de abajo. Listo. Y eso te dan como dato, o sea, esto de acá, la carga absoluta que nos dan sería esa información. Entonces, nosotros queremos volver a obtener estos electrones porque con esto podemos trabajar. Con la carga absoluta no podemos hacer nada, o sea, no tiene sentido. Entonces, para hacer eso, pues ya haces lo que te he enseñado. Divides entre cuánto, pues entre este valor. Esto es por... Le ponemos un paréntesis por ahí si deseas. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y luego pues esto y esto se van. ¿Y cuánto te va a dar? 10 exacto, ¿no es cierto? Claro. Significa que en todo caso tienes 10 electrones. Ya está. Acabas de obtener un dato importante de ahí. Ahora sí puedes continuar. Te dice, si posee 10 nucleones fundamentales. A ver qué cosa eran nucleones fundamentales. No te olvides, aquí está nuestro átomo. Nucleones fundamentales, lo que va aquí arriba. O sea, 16 nucleones fundamentales, de los cuales la mitad son partículas neutras. ¿Qué son partículas neutras, jóvenes? Serían los neutrones. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Es fácil. ¿Quiénes no tienen carga? Mira, los electrones, ahí está, tienen carga. Los protones también tienen carga. Va un positivo ahí arriba, ¿no es cierto? En cambio, los neutrones no tienen carga. Si bien es cierto, se le pone un redondito abajo, pero eso no significa que tengan carga. Entonces sería partículas neutras. De los cuales las partículas neutras, la mitad son partículas neutras, la mitad de 16 te va a dar 8, o sea, esto sería 8. Y como tú sabes sumar, aquí tiene que ser 8, ¿no? 8 más 8 te va a dar 16. Y se acabó, jóvenes. ¿Cuál es la pregunta? Halle la carga del ion. Ah, ya nos hablan de la carga, ¿no? Terrible, jóvenes, pero eso está fácil. Tú le vas a poner acá más o menos Q, porque no sabemos si puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a trazar una línea vertical y chueco por acá y vas a decir, fácil, electrones, profe, yo sé que es 10 porque eso lo he calculado, aquí está. Y además yo sé por fórmula que electrones es igual a ¿qué, jóvenes? Al número de protones, que en este caso vale 8. Bien, voy a anotar por ahí, profe. ¿Y qué, jóvenes? Para que te dé 10, ¿cuánto necesitas? Ahí también ya saben, ¿no es cierto? Automáticamente me van a dar la respuesta, pero bueno, voy a cambiar de color. Voy a utilizar el color este verde. Muy bien, sería más 2. Y se acabó, jóvenes. 8 más 2 te da 10. Entonces vas a decir lo siguiente. Esto sería tu átomo que está en este lado. Este más 2 viene de ¿dónde, jóvenes? De aquí arriba, ¿no es cierto? Pero como es más, aquí arriba tenía que ser negativo, o sea, menos 2. Y en la fórmula, recuerda, cambia de signo, o sea, de menos a positivo. Listo, jóvenes. Entonces tu respuesta sería menos 2. No me estés poniendo más 2, Cuidado, porque la carga original es aquí arriba. Y si te preguntan por la carga, tienes que responder lo que está ahí arriba. Ya está. ¿Y por qué es negativo, profe? Ya sabes. Porque aquí estamos sumando para que nos dé 10. Entonces, si aquí es positivo, aquí era negativo. Aclarado eso, jovencitos, pues marcas aquí tu respuesta. Sería la alternativa, bueno, la C. Y listo. Ahora sí pasamos a la pregunta 22, jovencitos, y veamos qué nos dice. A ver. Bueno, ahí termina, jóvenes, lo que es estructura atómica 1 y química nuclear. Espero no se olviden, jóvenes, las fórmulas de los núclidos. A es igual a Z más N, cómo se calculan los electrones, cómo se utiliza la carga, los isótopos, los isóbaros, los isótonos. No olviden, jóvenes. Y ahora entraríamos a otro mundo que se llaman radiaciones electromagnéticas. ¿Es difícil, profe? Sí, es un poquito difícil porque se va a utilizar muchas fórmulas y muchas conversiones. Por eso tiene su dificultad radiaciones electromagnéticas. Normalmente lo conocemos nosotros como REM. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. Esto, radiaciones electromagnéticas. Muy bien, jovencitos, vamos a pasar entonces a ese tipo de preguntas. Entonces, la vida te va a ir fácil. Muy bien, jóvenes. Entonces, déjenme un segundo, voy a arreglar esto. Ya está. Muy bien, Jocelyn.
Eso, nunca olviden, jóvenes, el Coulomb te faltó. Pero bueno, a ver, ¿qué nos dice acá? La luz violeta y la luz verde tienen longitudes de onda 400 nanómetros y 500 nanómetros. Primero, jóvenes, vamos a recordar las fórmulas, las más importantes para este tema, porque tú no estás en posición de memorizar todas las fórmulas, ¿no es cierto? Yo sé. Muy bien, entonces, las más importantes son las que vamos a escribir a continuación. Por ejemplo, si vamos a hablar de la velocidad de la luz, empezamos por ahí. Recuerda que en materia y energía trabajamos energía es igual a mc al cuadrado. Ahí aparece la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Que era 3 por 10 a la 10 o 3 por 10 a la 8. El primero era para ergios y el segundo para joules. Bien, ahora también vamos a volver a utilizar eso, pero con una pequeña diferencia. Ahora, la velocidad de la luz tiene su fórmula, o sea, sería longitud de onda por frecuencia. La leyenda no te lo voy a escribir porque como estamos grabando, pues ahí tienes para escucharlo. Entonces C va a ser velocidad de la luz, lambda va a ser longitud de onda y F sería frecuencia. Esa frecuencia también se puede representar con una V, más o menos así, con una colita hacia atrás. Entonces que no te sorprendan también con eso, jóvenes. Muy bien, ¿qué más tienes que saber? La otra fórmula es, jóvenes, la fórmula de la energía. O sea, energía va a ser igual a ¿qué? H por frecuencia. Eso es la más facilita, jóvenes. Nada más acuérdense de esas dos fórmulas, jóvenes, porque a partir de ahí, bueno, vas a poder obtener las demás fórmulas. Me refiero a lo siguiente, jóvenes. Bueno, esto está un poco lento porque, a ver, un segundo, ya vamos a guardar esto para que no esté tan lento. Bien, les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo allá? A partir de aquí van a derivar las demás fórmulas. O sea, me refiero, por ejemplo, cuando vamos a hablar de que la energía también va a ser igual a ¿qué? Sería H por la velocidad de la luz. Bueno, despejen acá, jóvenes. A ver, frecuencia, si tú despejas, sería C sobre lambda. O sea, aquí puedes reemplazar en vez de F, C sobre lambda. Sería otra fórmula. Entonces no hay necesidad que tú memorices lo que estoy escribiendo de negro si ya lo tienes aprendido, lo de verde y la parte de arriba de la velocidad de la luz. Listo. Y las otras también derivan de esta primera fórmula. O sea, si te pide calcular lambda, puedes despejar, ¿no? O sea, sería C sobre F. Listo, es otra fórmula. O si quieres calcular frecuencia, sería C sobre lambda. Entonces no te lo aprendas todo. Lo que tienes que aprender es lo que está de verde, jóvenes. Y a partir de ahí tienes que utilizar, así como... no voy a decir nada, jóvenes. Entonces, despejas y ya puedes reemplazar donde quieras. No sé. Muy bien, entonces voy a borrar esto de acá. Un segundito, jóvenes. Y listo. A ver, ¿qué más tienes que saber para radiaciones electromagnéticas? Bueno, la fórmula de la frecuencia, que es otro 1 sobre periodo, pero eso te lo voy a enseñar en su momento. Ahora nada más, para que no te asustes, te quedas con estas dos fórmulas. ¿Ves? Solamente son dos. Se reduce a dos fórmulas, siempre que sepas despejarlo y reemplazarlo en otros lados. Nada más tendrías que adicionar la constante de Max Planck, jovencitos. Ahí quizá está el problema, ¿no es cierto? Recuerden, las unidades de energía era ergios y joules en materia y energía. Eso se sigue aplicando acá, jóvenes. Entonces, la constante de Max Planck también tiene dos valores. Primero sería ¿cuánto, jóvenes? La constante de Max Planck 6,63, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner 6, es 626 si quieres trabajar con varios decimales, pero lo vamos a poner como 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esto es cuando quieres trabajar en joules. La otra es igual 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo cuando quieres trabajar en ergios. Recuerda que si quieres trabajar en ergios, esta velocidad tienes que trabajar en centímetros por segundo, o sea 3 por 10 a la 10. Y la longitud de onda, obviamente vas a trabajar en centímetros también y no en metros. A menos que quieras trabajar en, o sea, con esto que les estoy viendo redondito, la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo y esto tienes que trabajar en metros, longitud de onda. Y profe, la frecuencia trabajo en horas, segundos, ¿qué? En cualquier caso vas a trabajar en segundos. Segundos a la menos 1 es la unidad de frecuencia. O puedes trabajarlo en hertz. Dicho ello, jóvenes, eso sería básicamente casi, bueno, un 70% de las fórmulas, quizás 50%. Entonces con esto incluso ya puedes defenderte, jóvenes, en radiaciones electromagnéticas. Así que trata de memorizarlo cada una de ellas y nunca te las olvides. Pero bueno, vamos a comparar aquí todo lo que tenemos. Veamos a ver. Fíjate, aquí nos dan algo. La luz violeta y la luz verde. Dice que la violeta tiene como longitud de onda 400 nanómetros.
nanómetros. Vamos a enlazarlo. Y la luz verde tiene como longitud de onda 500 nanómetros. Uy, ya me faltó esto, la unidad. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, jóvenes? Fácil. Primero voy a terminar de enlazar acá. Es que esto no está pintando. Ahora sí, ya está. En el primero te piden comparar ¿qué cosa? Energía. Mira, fíjate. La luz verde tiene mayor energía de la violeta. Yo qué sé, jóvenes. Vamos a demostrar. Recuerda que energía es igual a H por frecuencia, pero no tenemos frecuencia, tenemos longitud de onda. ¿Pero cómo sabe que tenemos longitud de onda? Porque nanómetros es unidad de longitud de onda. La longitud de onda se puede medir en Armstrong, centímetros, metros, nanómetros, lo que tú quieras. Listo, entonces despejando aquí energía va a ser H por C sobre lambda. ¿Te das cuenta algo, no es cierto? Mira, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea, si tu longitud de onda aumenta, tu energía disminuye. Si lambda disminuye, tu energía aumenta. A eso me refiero inversamente proporcional. ¿Cómo te das cuenta? Porque está dividiendo, jóvenes. A partir de esa reducción, en este caso, voy a anotar el violeta y por acá voy a poner verde. El violeta tiene 400 de longitud de onda y esto tiene 500. ¿Quién tiene mayor longitud de onda? Bueno, pues el verde. Entonces su energía va a ser menor. Aquí voy a poner energía de verde va a ser menor, ¿no es cierto? Cambia acá. Vamos a poner una V por acá y acá ponemos energía. Bueno, acá vamos a escribir completo porque va a ser V también. Listo, eso es lo que te dicen a ti. Mira, la luz verde tiene mayor energía de la violeta. No, la luz verde tiene menor energía que la violeta. Por esa razón esto va a ser falso y vamos a pasar al siguiente, jóvenes. A ver, en el segundo nos habla a nosotros de qué. Te dicen, la luz violeta tiene menor frecuencia que la verde. A ver, frecuencia, fíjate, aquí aparece. Si despejas te quedaría más o menos así. Frecuencia C sobre lambda. Significa que frecuencia también es inversamente proporcional a ¿quién? Frecuencia es inversamente proporcional a longitud de onda. El que tiene mayor lambda tendrá menor frecuencia. El que tiene menor lambda, mayor frecuencia. Aquí entonces el que tiene mayor lambda es el verde. Es el que tiene menor frecuencia. Bien, ¿qué te dice? La luz violeta tiene menor frecuencia que la verde. Falso, ¿no es cierto? El verde es el que tiene a ver, acá es menor frecuencia. Así que le vamos a poner una F. Muy bien. ¿Qué más te dice? El tercero te dice lo siguiente, por acá. El número de onda. Bien, esa sería una nueva formulita, ¿no? Entonces vamos a adicionar con el color verde acá, jóvenes. A ver, no ha cambiado. Terrible, terrible, jóvenes. Un segundo ya. Listo. El número de onda, jóvenes, es igual a lo siguiente. 1 sobre el lambda. Listo. Entonces, ¿te das cuenta también que el número de onda es inversamente proporcional a quién, jóvenes? Inversamente proporcional a la longitud de onda. El que tiene mayor lambda tendrá menor número de onda. ¿Quién tiene mayor lambda? El color verde. Entonces el color verde tiene menor longitud de onda que violeta. ¿Qué te dice aquí? El número de onda luz violeta es mayor que el de luz verde. Bueno, eso sí sería correcto, ¿no es cierto? Si quieres interpretarlo al revés. Entonces aquí vamos a poner verdad, jóvenes. ¿Por qué? Porque sí. O sea, me refiero. ¿Quién tiene menor longitud de onda? El violeta es 400. Y el que tiene menor longitud de onda va a tener mayor número de onda. Entonces es lo que están diciendo. Mira, el número de onda de la luz violeta es mayor que la de verde. Sí. Muy bien, jóvenes. Ahora sí es entendible. Eso sería, jovencitos, en la pregunta 22. Así que, pues, anótenlo. No se olviden esas tres fórmulas.